Y ese es más o menos el cálculo. Es ese cálculo, tal cual. Es ese cálculo. O sea, nada. Nada. No les queda nada. O muy poco para hacer magia y llegar a fin de mes. Vamos a recibir ahora a Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y de este programa. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Bien, acá andamos. Bueno. Estaba escuchando. Sí. Siempre me la dejan picando. ¡Apa! ¿Viste? Te provocamos, somos unos provocadores. Sí. Porque en realidad el salto grande fue cuando se desreguló todo. Claro. Sí. Ahora van subiendo siguiendo determinados parámetros. Pero el salto grande que subió como ponerle la luz 550%, los alquileres 550%, el gas también más de 500%, el transporte público casi 500%. Todo ese salto se fue dando hasta ahora y eso estaba muy poco contenido en la canasta que conformaba el índice de inflación. Ahora seguramente no se van a dar esos saltos, ¿no? Sí. Pero habría que contabilizar desde que empezaron hasta ahora cuáles fueron los verdaderos índices de inflación, ¿no? O sea, ¿entendés lo que quiero decir, no? Sí, porque además hay otro número que influye mucho, es que en ese mismo periodo los salarios promedialmente aumentaron como mucho el 250%, es decir, la mitad de lo que subieron todas estas cosas. Pero con suerte, con suerte. No es el caso de los periodistas, por empezar, ¿viste? Claramente no es el caso de los periodistas. Pero te digo una cosa, eso habría que contabilizarlo, porque eso es parte de la mentira de que bajó la inflación así porque se le ocurrió, ¿no? Así drásticamente. Si vos contabilizás todo eso, no puede ser nunca, pero nunca, ni es más del doble de la inflación que él anotaba. Claro. Pero bueno, esa el relato con que mucha gente quedó convencida, ¿no? Sí. Pero bueno. Hay algunos datos con algunas precisiones, ¿no? Que desde que asumió Milei, los alquileres subieron el 547%. Sí. La electricidad y el gas, 542%. Digo, para que proyectes el total, en línea con lo que vos decías, ¿no? El transporte, 482%. Telefonía e internet, 330%. Combustibles, 308%. Y según lo que fue midiendo el INDEC, ¿no? Sí. Y los salarios, según esos mismos índices que elabora el gobierno, tuvo un incremento del 252%. Tendríamos que revisarlos, todas estas mediciones. Pero vos fíjate, Luis, solamente tomando el transporte público, que subió un 482%, esto arrasa con el índice de inflación interanual que se marca hoy en la Argentina. Claro, porque si mal no recuerdo, el interanual hasta ahora es del 25%. Sí, por eso. O sea, si vos decís que el alquiler influye en esa canasta con el 0,01%, entonces el 540% que aumentó se te transforma en 0,5, qué sé yo, una cosa así. Pero evidentemente ahí hubo un dibujo espectacular. Sí. Espectacular. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta iniciativa. Me parece interesante. No, por eso, pero yo lo que digo que lo que tienen que hacer es el correlato desde que empezó esta historia, ¿no? Y seguirlo a partir de ahí, porque es cierto que bajó, pero iba a bajar de todas maneras, porque lo que se había producido en ese momento había sido un pico que tuvo el momento más alto cuando empezó Milei y produjo la devaluación. Y entonces ahí los picos más altos no fueron con Massa, los picos más altos fueron
los 2 primeros meses de Milei. Pero también ahí hay una trampa, porque vos fíjate, Luis, que siempre la inflación del 2023 se la cargan a Alberto y a Massa, y el gobierno empieza a contar a partir del 2024, ¿no? Claro. Sí. En muchas ocasiones se hace ese cálculo que es incorrecto, exactamente. Sí. Bueno, Luis, hablamos de un montón de cosas hoy. Sí, ¿De qué querías conversar vos? Me voy a meter en el tema de historia, que como siempre parecen que gusta. No viernes, tienen que ver con la actualidad. Es casi viernes, así que que ver con la actualidad, ¿no? Sí. Porque se cumplen, creo que son 80 años, es una cifra redonda, un aniversario redondo de la batalla de la Vuelta de Obligado, que en realidad no fue solamente una sola batalla, sino que fueron varias batallas a lo largo del recorrido del río Paraná. Y quiero decir esto porque obviamente que fue durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, que era quien tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Lo digo esto porque así como hubo una flota que invadió el río Paraná, ahora tenemos otra flota imperial enfrente a las costas de países sudamericanos, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de imperialismo y de ese tipo de cosas, aparecían los grandes moderados, los grandes centristas que decían, eso es una fantasía izquierdista, que inventan que todos los males vienen de afuera. Bueno, es cierto, no son todos los males que vienen de afuera, también hay males que surgen de adentro, pero de afuera también hay que cuidarse. Y en ese sentido, Rosas lo tenía bien claro, ¿no? Vos imaginate que entre Inglaterra y Francia pusieron los 22 buques de guerra más modernos, más avanzados de la época, eran buques a vapor que podían navegar por un río interno donde hay poco viento y contra la corriente, ¿no? Era una novedad de la época, es decir, era uno de los avances más importantes en la industria militar. Eran 22 buques de guerra de Inglaterra y de Francia, y detrás venían, ¿quién venía? 90 barcos con mercancías para vender, ¿no? Que destruía el comercio interno, la posibilidad del desarrollo de la industria. Tenés una flota frente a las costas de América Latina otra vez, una flota imperialista. Y al mismo tiempo tenés un presidente de la República Argentina que celebra un acuerdo comercial con Estados Unidos, por el cual levantan prácticamente los aranceles aduaneros para los productos de los Estados Unidos, con lo cual destruye la economía, la posibilidad del desarrollo independiente, y nos convierte en un apéndice empobrecido de la economía central, de los intereses económicos de los Estados Unidos. Es decir, la historia te va tirando situaciones que realmente se van repitiendo, porque ¿por qué intervenía esa flota trayendo todos esos barcos mercantes detrás? Porque aparte de eso, en ese momento gran parte de la fuerza del ejército argentino estaba respaldando a los federales uruguayos de Manuel Uribe, enfrentados con los uruguayos de Fructuoso Rivera, que estaban respaldados por los unitarios argentinos y por Brasil y por Inglaterra, básicamente. Exacto. Como que Víctor, ahí te veo hacer comentario. Sí. No, Manuel Oribe, es el Manuel Oribe que fue Oribe, que fue el fundador del Partido Nacional de Uruguay, del Partido Blanco, se llamaba en ese momento, que fue presidente constitucional, fue quien abolió la esclavitud
en Uruguay fundó la primera universidad de la República, y lo curioso de todo esto, un dato curioso al margen, la siguiente paréntesis, que después de que terminó su mandato como presidente de la República Oriental del Uruguay, fíjate si habrá sido artificial esa partición, varios años después fue comandante en jefe de los ejércitos de Rosas, que supuestamente era otro país, era la Argentina. Y él era el comandante en jefe de los ejércitos, fue el que corrió a la Valle hasta Santiago del Estero, por allá arriba, hasta que lo agarró. Sí, tenés toda la razón. No hacía prisioneros, Oribe. ¿Cómo? No solía ser prisioneros, Oribe. Claro, era todo. Pero en general la historia es la historia de América Latina, el famoso Cono Sur. En ese momento los unitarios argentinos, en el momento que invaden los ingleses y los franceses, los unitarios argentinos estaban en Montevideo, estaban en ese momento, y Oribe estaba cercando Montevideo. En el Cerrito, ¿no? Exacto. Exactamente. El Cerrito de la Victoria. Cuando algunos de los unitarios que estaban ahí se enteran de la invasión anglo-francesa, algunos, los más decentes, se indignan, como Martiniano Chilavert, que era recontra unitario, porque había combatido con Lavalle, ¿no? El tipo se recontra indigna y se vuelve a la Argentina y se incorpora al ejército que estaba combatiendo contra los ingleses y los franceses. Y cuando entra el ejército de Urquiza, apoyado por gran cantidad de brasileños, a Chilavert, que lo fusila, ¿no? Porque Chilavert, ya una vez que se había pasado para este lado para defender al país del ejército, de las fuerzas navales anglo-francesas, ya no podía volver al lado unitario. Pero bueno, yo lo que digo son esas cosas, ¿no? Los tipos que planteaban, ellos no querían que los ríos internos o los ríos navegables que estuvieran en Argentina, tanto el río Uruguay como el río de la Plata, como el río Paraná, tuvieran las dos orillas controlados por el mismo gobierno. Exacto. ¿No? Entonces necesitaban generar una división. Cuando ellos entran, la idea de ellos era también separar la Mesopotamia y Santa Fe y formar otro país también en ese lugar. Y pensaron que la población se les iba a unir, que los iba a recibir, y realmente cuando ellos consiguen romper las cadenas de la vuelta de obligado y se introducen en la parte del Paraná que pasaba por Santa Fe y Entre Ríos, estaba Pascual Echagüe, también al mando de la resistencia contra la armada anglo-francesa. Y fíjate vos que tanto les importaba la navegación por el río Paraná que todavía hoy seguimos sin resolver ese tema, ¿no? O sea, el río Paraná sigue siendo un tema que los argentinos no terminamos de resolver. Sobre las costas del río Paraná hay cerca de 70 puertos y la mayoría, la inmensa mayoría, el 90 y pico % son puertos privados. Y el mantenimiento y el dragado del río Paraná lo tienen empresas extranjeras. O sea, el Estado argentino prácticamente no tiene ningún control sobre el río Paraná. Y qué cosa que hace 80 años tuvimos una invasión anglo-francesa para tratar de hacer lo que hoy existe, ¿no? Lo que no pudieron lograr a través de la irrupción de las fuerzas militares, lo fueron consiguiendo a través de la corrupción de distintos sectores políticos y sectores económicos
de Argentina. Se hizo un acto, el recordatorio de la vuelta de obligado en la provincia de Buenos Aires, y habló el gobernador Axel Kicillof, y justamente le hizo este reclamo.